La corteza cerebral, partes y neuronas. Hola, somos Valery Vega, Daniela Márquez, Sergio Forero, Angélica Torres, Eva Muñoz y quien les habla, Marta Salas. Hacemos parte del segundo semestre de Psicología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A través de este medio vamos a hablar sobre la corteza cerebral, las partes del cerebro donde se relacionan y los tipos de neuronas. La corteza cerebral, también conocida como corteza cerebral, es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales y la parte más externa del encéfalo, la que cubre y está llena de pliegues. Ahora bien, es necesario mencionar las partes de la corteza cerebral, los cuales están íntimamente relacionados con el cerebro. Se dividen en 4 lóbulos que son lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Partes del cerebro donde se relacionan. El lóbulo frontal contiene la corteza motora primaria, en la cual se encuentran las neuronas que controlan los músculos del cuerpo, encargadas del pensamiento creativo, el juicio, la resolución de problemas, el intelecto, la atención, el comportamiento, las reacciones físicas, la personalidad y entre otros. El lóbulo temporal contiene neuronas que captan cualidades sonoras en la corteza auditiva primaria. También contiene neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje y el aprendizaje, lo cual permite controlar la memoria visual, auditiva y la comprensión al hablar. El lóbulo parietal aloja la corteza somatosensorial primaria, compuesta por neuronas relacionadas con el tacto. Además, se divide en otras 2 partes, el corteza motor, que controla el movimiento del cuerpo, y el corteza sensorial, que recibe información del sentido del tacto y de la posición de cada parte del cuerpo. El lóbulo occipital contiene la corteza visual primaria, localizada en la parte inferior, procesa información visual que llega de la retina, y una persona con este lóbulo dañado tendrá, por ejemplo, problemas para leer. La corteza cerebral se ha conocido como una fina capa de neuronas y conexiones neuronales formada por 6 capas de células que son: la capa molecular, conocida también como capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Capa piramidal externa, dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales, en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna, está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Capa piramidal interna, entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas. La capa molecular, conocida también como capa plexiforme, es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Las neuronas. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a distintos criterios. Según la transmisión del impulso nervioso, neurona presináptica, contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. Neurona postsináptica es la que recibe el neurotransmisor. Según su función, las cuales pueden ser diferentes dentro de nuestro sistema nervioso central, se clasifican en neuronas sensoriales, motoras e interneuronas. Las neuronas sensoriales envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso. Las neuronas motoras envían información del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos para efectuar el movimiento o al músculo liso o ganglios del sistema nervioso central. Las interneuronas, también conocidas como neuronas integradoras o de asociación, conectan con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Según la dirección del impulso nervioso, neuronas aferentes transportan los impulsos desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Los eferentes transportan los impulsos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o las glándulas. Según el tipo de sinapsis, las neuronas excitatorias, el resultado provoca una respuesta excitatoria. En las neuronas inhibitorias, el resultado provoca una respuesta inhibitoria.
En las neuronas moduladoras se modula la respuesta de la célula a un neurotransmisor principal, según el neurotransmisor. Neuronas serotoninérgicas transmiten el neurotransmisor llamado serotonina, que está relacionado, entre otras cosas, con el estado de ánimo. Neuronas dopaminérgicas transmiten dopamina, un neurotransmisor relacionado con la conducta adictiva. Las neuronas colinérgicas transmiten acetilcolina, la cual es importante en la memoria a corto plazo y en el aprendizaje. Las neuronas noradrenérgicas transmiten noradrenalina, una catecolamina con doble función como hormona y neurotransmisor. Neuronas vasopresinérgicas transmiten vasopresina y las neuronas oxitocinérgicas transmiten oxitocina. Según la morfología externa, la cantidad de prolongaciones que tienen las neuronas se clasifican en neuronas unipolares, bipolares y multipolares. Las neuronas unipolares. Esta posee una sola prolongación de doble sentido que sale del soma y que actúa a la vez como dendrita y como axón. Son sensoriales aferentes. Neuronas bipolares. Tienen dos extensiones citoplasmáticas que salen del soma. Está en la retina, cóclea, vestíbulo y mucosa olfatoria. Neuronas multipolares. Poseen prolongaciones de entrada y una de salida. Se encuentran en el cerebro o la médula espinal. Por consiguiente, es necesario comprender qué es lo que ayuda al crecimiento y a la función de las células. Se trata del ácido fólico. Consiste en formar las moléculas de ADN que a su vez construyen el código genético. ¿Qué enfermedades genéticas pueden estar asociadas a la deficiencia del ácido fólico? Enfermedades asociadas a la carencia del ácido fólico son infartos cardíacos, cáncer, malformaciones congénitas del sistema nervioso central en el feto, depresión, memoria, agilidad mental, fertilidad. ¿Será que alguna de estas enfermedades genéticas pueden cambiar con los años al aumentar el consumo de ácido fólico? Pues no, toda persona que tenga una enfermedad genética al consumir. Cuando la gestante está informada sobre su embarazo, debe iniciarse con la ingesta de este micronutriente llamado ácido fólico, hasta máximo la semana 12 del embarazo. Finalmente, hemos creado 3 estrategias para la solución de la deficiencia del ácido fólico y para mejorar las malformaciones del sistema nervioso. Primero, realización de campañas de educación para las mujeres en edad fértil, explicando la importancia de la toma de ácido fólico durante la gestación. Segundo, tener programas de promoción y prevención de este tipo de malformaciones, dando mensualmente los micronutrientes a las mujeres en el primer trimestre de gestación. Tercero, campañas mensualmente de alimentación, donde se enseña a la mujer gestante la importancia de llevar a cabo una dieta equilibrada proteico-energética.